Sean bienvenidos a Contrapunto Liberal, su programa de opinión y análisis del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política es un centro de estudios privado, independiente y sin fines de lucro dedicado a promover las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho. Natalie. Soy Natalie Arias y junto a Joselo Andrade analizaremos aquí en Contrapunto Liberal los temas junto a nuestros invitados, siempre profesionales de muy alto nivel, los temas de coyuntura económica y política. Y además exploraremos las causas y por supuesto los principios que promueven una sociedad libre y próspera. Es decir, en otras palabras, trataremos aquí los temas que realmente importan. Bueno, y en nuestro primer segmento en Observatorio de Economía y Política vamos a tener a un invitado especial para tratar también un tema especial. Natalie. Tenemos aquí ya en el estudio al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, una cara muy conocida, debo decir, cuando se habla de temas económicos y muy particularmente de temas fiscales. Bueno, pues ahora en esta ocasión vamos a hablar sobre el Estado ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional. Para ello comentamos con Fausto Ortiz, el ministro de Economía y Finanzas, como ya lo mencionó Natalie. Y quisiera yo poner como contexto que el Estado ecuatoriano carga a sus espaldas una amplia experiencia en lo que respecta a acuerdos comerciales o acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. La verdad es que llevamos firmados más de 20 acuerdos, hemos tocado su puerta una y otra vez y la pregunta que tendríamos que hacernos los ecuatorianos es ¿por qué esta necesidad recurrente? ¿Qué nos lleva una y otra vez a nosotros como Estado ecuatoriano a tocar la puerta del Fondo Monetario Internacional? Si existen alternativas, si esto es saludable, si esto es sostenible, si existe un camino diferente que podamos tomar como sociedad o como economía. Fausto, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, José, Natalie, gente que escucha el programa. Yo en mis 58 años he hecho dietas unas 40 veces, he ido al nutricionista unas 500 veces, y es lo mismo que nos pasa con el Fondo Monetario. Ecuador es un país que tiene un gasto excesivo, es un estado obeso, y el Fondo Monetario es nuestro nutricionista, nuestra doctora, que le regresamos cada cierto tiempo a decir, mira, necesito tu consejo, necesito aparte tu plata, ¿qué me recomiendas? ¿Qué crees que puedo hacer? Y es la tarea que hace el Fondo Monetario. O sea, él te dice, si quieres pagar tus deudas en el futuro y quieres tener tus ingresos también que te alcancen, ajústate y recorta algo el gasto, mejora algo tus ingresos, y usualmente no lo cumplimos. Usualmente los programas con el fondo, y sobre todo en el pasado, eran muy estrictos y terminábamos no cumpliéndolos. Y entonces eso hacía que tengamos que recurrir una y otra vez sobre el fondo, y solamente pocas veces hemos logrado terminar un programa completo, y quizás el de los últimos fue el que empezó en septiembre de 2020, que terminó el año pasado. El resto todos lo dejábamos truncados hoy por la mitad. Fausto, pero tú hablabas de malos hábitos alimenticios, por seguir con tu metáfora. Lo cierto es que nosotros ya en este momento tenemos una especie de enfermedad crónica, y esta enfermedad crónica nos está pasando una factura. Ya hay un instante en el que de tanto engordar y de tanto tener un mal hábito te enfermas de cierto, y aunque cambies tus hábitos incluso alimenticios, la enfermedad te acompaña. Claro, y aparte no queremos ver que hay una enfermedad ahí que está presente, y la tratamos de ocultar y hacemos miramos para otro lado. Y eso también es un problema. Por ejemplo, los últimos 40.000 millones de dólares de deuda que hemos tomado como país se ocasionan en 40.000 millones de dólares de déficit fiscal. Si hemos tenido déficit fiscal de 5.000 millones de dólares en promedio en los últimos 10 años, 8 años de déficit significan 40.000 millones de deuda. Entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal, porque seguimos endeudándonos cada vez por 5.000 millones de dólares en promedio, para no usar los números más recientes, que fueron el año pasado 6.400 millones. Entonces, si tienes déficit, vas a tener deuda. Y también, pudiendo haberlo solucionado, porque el fondo te va a decir, oye, pero tú tienes déficit porque quieres tener déficit. Porque si no quisieras tener déficit, hubieras corregido el tema de los combustibles hace mucho tiempo. Solamente combustibles. Cuando uno mira la carta de intención del año 2003, firmada por Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, y Mauricio Yepes, que en paz descanse, gerente del Banco Central, en ese 2003, hace 21 años, al Fondo Monetario le decíamos, mira, vamos a arreglar el tema de los atrasos que tenemos con los organismos internacionales.
Hoy es lo mismo que tenemos hoy día, pero tenemos atrasos con pares locales, ¿no? Con proveedores y otros acá, por más de 5.500 millones de dólares el atraso del año pasado. Y luego también dice, mira, vamos a tratar de ver cómo corregimos el tema de los subsidios. En ese caso, en el 2003 era el subsidio del gas. Hoy día es el subsidio del diésel y el subsidio de la extra. Porque esos subsidios son motivos de desigualdad, porque no le están llegando a los pobres, le están usando a los ricos, y hay contrabando y hay corrupción. Entonces, 21 años después, es exactamente igual. O sea, simplemente dame la carta de intención del 2003, le cambio la fecha y te la vuelvo a mandar al Fondo Solo le Monetario. actualizo la fecha y básicamente adolecemos de exactamente los mismos problemas. Fausto, lo interrumpo ahí un ratito porque yo quisiera aprovechar sus habilidades en explicación para hacer un poquito de pedagogía fiscal. No es lo mismo hablar de una nueva carta de intención por 4.000 millones si nosotros no tenemos el contexto primero del tamaño de la economía del país, que viene siendo como de 100.000 desde hace rato, ¿no? Estamos por ahí alrededor. 118.000 millones. Ahorita, estamos viendo, sí. Digamos, ¿no? Sobre los 100.000 en este instante. Y además del tamaño o del peso del Estado dentro de esto. Porque no es lo mismo hablar de estos temas, de los 4.000 en función de la producción total del país, que hablarlo en realidad con respecto a ese tamaño de, en este momento, el gasto público. Sobre todo porque usted lo ha dicho y se ha referido puntualizando cómo se ha venido comportando el déficit, que para nuestros amigos, en este caso, naturalmente, pues no es una cosa distinta a la resta de ingresos y gastos, y yo creo que vale la pena un poco detenernos primero en eso, ¿no? El tamaño de la economía del Ecuador, el peso que representa el gasto del Estado con todas sus funciones, y por supuesto, qué es lo que representa en ese sentido, pues tener nuevamente esos 4.000 ahí. Sí, los números importantes acá son el tamaño de la economía, redondeémosla en 120.000 millones de dólares. Okay. El tamaño de la deuda, y empecemos por la deuda pública total, que son cerca de 80.000 millones de dólares. De esa deuda pública total, uno la puede consolidar, es decir, si mi esposa... si yo le debo plata a mi esposa y mi esposa le debe plata a mi hija, entonces en la familia hay que hacer una consolidación, pues esas deudas se pueden netear. Y acá es lo mismo, ¿no? Si el gobierno le debe plata a la seguridad social, entonces hay un neteo, ¿no? Entonces esos 80.000 millones de deuda total, cuando se netean, quedan por ahí en 60.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, y contra los 60.000 millones de dólares es contra lo que se mide el endeudamiento público, o sea, es la norma internacional, pero yo me quedo por un momento con el valor total, que son los 80.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando 80.000 millones de deuda frente a una economía de 120.000, es decir, 3/4 partes de la... Representa, claro. Claro, entonces, ahí es distinto, pues, hablar de él. Está bastante alto. Y luego el otro, para entrar a decir qué significa esos 4.000 millones del Fondo Monetario de lo aprobado, hay que tomar el déficit fiscal. ¿Cuánto es el déficit fiscal en este año? Que igual que en una casa, ¿verdad? Porque el Estado no es diferente de una casa. Los ingresos del Estado es petróleo e impuestos. En la casa, ojalá los ingresos fueran el del esposo y la esposa. Entonces, ¿cuánto es impuestos en el presupuesto del Estado? 16.000 millones de dólares. ¿Cuánto es petróleo en el presupuesto del Estado? 1.200 millones de dólares. Es decir, impuestos es muchísimo más que petróleo. ¿Y por qué petróleo es poquito? Porque no le da el subsidio posibilidad de que Petroecuador reciba más plata y que le pueda dar más plata también al Estado. Un esquema perverso para agravar aún más los problemas fiscales y de gasto excesivo que tiene el país. Claro, entonces esos ingresos, ¿verdad?, van hacia los gastos. ¿Y cuáles son los principales gastos? 10.000 millones en sueldo, 3.000 millones en intereses, 3.000 millones en la seguridad social, 2.000 millones el bienes en gastos de consumo, que yo digo agua, luz y teléfono, 1.500 millones de dólares de bono de desarrollo humano. Entonces, cuando haces la suma de eso más el gasto capital, que es ridículo en el país, apenas 1.700 millones de dólares, resulta que las sumas y las restas, cuando pones con todos los elementos, tenemos un déficit fiscal esperado en este año de 5.000 millones de dólares. Entonces, cuando dices tú, los 5.000 millones de dólares hay que financiarlos, porque no nos alcanza, hay que usar la tarjeta de crédito o hay que financiarlo. Entonces el financiamiento viene con el programa de Fondo Monetario, que son los 4.000. Pero esos 4.000 cubrirían casi la totalidad de los 5.000 de déficit si es que los 4.000 entraran todos en este año. Pero claro, ese es otro detalle, a entrar, ¿no?, gradualmente, y quizás entre en este año 1.800 millones. Y siempre y cuando se cumpla la dieta para seguir con la energía. Claro, siempre y cuando le puedas demostrar que estás cumpliendo
la dieta al pie de la letra, ¿no? Hay un pequeño paréntesis porque lo escuché muy recientemente, estimado exministro, justo comentar de estas barbaridades que a veces uno pues puede llegar a conocer que se trabajan en las distintas funciones del Estado, ¿no? Muy particularmente de esta muy reciente esta reforma para que directamente los recursos, en este caso de los gobiernos autónomos descentralizados, vayan directo. Estaban muy orgullosos los asambleístas de la reforma como tal. De hecho pasó pues con la mayor cantidad de votos posibles, y esto pues vale la pena detenernos. Agrava, perjudica, mejora. ¿Qué es lo que hace con respecto a la situación que en este momento ya tiene complicada el gobierno? Un elemento positivo es que nos permite aclarar y sincerar los números. Si decíamos que tenemos impuestos por 16.000 millones de dólares y la norma constitucional te dice que tienes una regla fiscal y constitucional que te dice que los gastos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes. Claro. Entonces, ¿cuáles son los ingresos permanentes en este país? Impuestos. Eso, 16.000 millones de dólares para redondearlos. Entonces, ¿y cuáles son los egresos permanentes? Los más característicos y más fáciles de visualizar: la nómina pública, gasto personal, 10.000 millones. ¿Cuál otro? Intereses de deuda, 3.000 millones, van 13. ¿Cuánto más? El 40% de la seguridad social, 3.000 millones, van 16. Ahí empatamos hasta ahí ya el tema de los impuestos. Pero falta el bono de desarrollo humano 1.500 y falta los gastos y servicios del gobierno, que son cerca de 2.000 millones. Entonces no te alcanza hoy día los ingresos permanentes para esos gastos permanentes y estás entonces incumpliendo norma constitucional. Y cuando uno mira de qué forma envía el Ministerio de Finanzas el presupuesto a la Asamblea, dice, mira, la plata que va para los municipios, como los municipios van a hacer obra, entonces es gasto de capital, pero es mentira. Va para conciertos. Va para conciertos, va para la nómina en algunos casos, que la ley te permite un poquito para nómina, pero lo más importante es que la plata que va del 21% de los ingresos permanentes y que hay que darlo a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales todos los años, es un gasto permanente. Entonces, si hay que darle el 21% de los ingresos permanentes a los municipios, quiere decir que te queda el 79% para el resto. Si el 100% no te alcanzaba, peor el 79%. Entonces sirve para evidenciar que es insostenible ese manejo y que hay que corregirlo. Y yo estoy de acuerdo que no haya atrasos ni con los municipios, ni con la seguridad social, ni con los proveedores, por supuesto, y que se les pague a tiempo, sí. Pero de ahí a decir que Finanzas no vea la plata, no toque la plata, que más bien siempre va llegando la plata al Banco Central y que de ahí se le pase directo a los municipios, eso es una irresponsabilidad. Porque algo que sabemos que está pasando va a ser evidente cuando digamos, ¿por qué no pagaste sueldos? Es que se le dio a los municipios. ¿Y por qué no pagaste intereses de deuda? Porque se lo llevó a los municipios. Y para una pagar, suerte ¿qué de vas a hacer? preasignación. Tomar deuda. Y ahí vas a quedar claro que vas a incumplir normas constitucionales. Va a quedar desnuda la verdad allí. Sí. Bueno, desde una perspectiva financiera se dice que el ingreso permanente tiene que ser, que el gasto permanente tiene que ser financiado con ingreso permanente y que los ingresos extraordinarios lo que deberían hacer es, no sé, servir para infraestructura, para inversiones o incluso para ahorro. Me parece que fue durante el gobierno de la Revolución Ciudadana que el gasto permanente se duplicó, se triplicó. ¿Y por qué sucedió esto? Porque da la casualidad de que en ese momento los ingresos temporales o contingentes, es decir, precio del barril de petróleo, se dispararon. Desde entonces no hemos corregido un problema gravísimo que ya preexistía, ¿no? Pero creo que se agravó muchísimo más durante el gobierno del prófugo de la justicia, ¿ya? Y no hemos podido corregir. Yo creo que durante el gobierno de Lenín Moreno se incrementó la deuda, porque ¿qué es lo que te dice la regla? Pues si los gastos permanentes se financian con ingreso permanente, tú lo que tienes que hacer es balancear esta cuestión. O aumentas el ingreso, o reduces el gasto, o aumentas un poco el ingreso, o reduces un poco el gasto. Sin embargo, detrás de todas estas posibilidades, existe costo político. Y existe una falta de decisión de tomar la vía de las reformas adecuadas. Un poco la idea de este primer segmento es mencionarle a la gente que sí, que en efecto vamos a seguir golpeando la puerta del Fondo Monetario Internacional, quien per se no es el culpable. Es simplemente un banco que te presta dinero y te pone ciertas condiciones, desde luego. Pero
vamos a seguir tocando la puerta del fondo y de todo aquel que se nos cruce mientras no corrijamos el problema preexistente. El problema es que tenemos un déficit, así que algo tenemos que hacer para corregirlo. ¿Qué sugieres para que se corrija el déficit fiscal? ¿Qué alternativas debe tener el Estado ecuatoriano para, en el corto, mediano y largo plazo, ir haciendo esa transición hacia una economía ordenada y una situación fiscal incluso superavitaria? Sí, hay soluciones que chocan con la parte política y muy fuerte. Eliminar el subsidio del diésel es prácticamente imposible. Es lo que le pasaba ha pasado en administraciones. Cuando decía elimina el subsidio del gas. Cuando hicieron eso, por ahí un par de presidentes se cayeron. Entonces, si tú vas y dices vamos a eliminar el subsidio del diésel así de tajo, resulta que consumimos en el país 1.600 millones de galones de diésel y no puedes tú eliminarlo, porque una buena parte de ese consumo de 1.600 millones de galones es para el transporte público, y las personas entonces, la gente con menos capacidad de compra, menos capacidad adquisitiva, menos sueldos, son los que usan ese transporte. Entonces ya no es eliminar el diésel, hay que focalizarlo, y focalizarlo quizás al transporte público, en el arranque también al transporte de alimentos, y por ahí también algún sector exportador, generador de mano de obra, generador de divisas, también en el arranque tratar de hacer algún impacto más suave. Pero de ahí el resto, tratar de eliminarlo, y eso te podría dar fácilmente unos 1.000 millones de dólares. Y la otra, igual como hicimos o hizo el presidente Moreno, de eliminar el subsidio de la gasolina super, que se consumían en el país 200 millones de galones y hoy día se consumen 60 millones, entonces es claro que se puso precio sincero y la gente migró de la super a la extra, o migró de la super a no consumirla, cambió su hábito de consumo, o quizás también perdimos el contrabando en ese segmento. Entonces, ¿cuánto consumimos en la gasolina extra y Ecopaís a nivel nacional? 1.200 millones de galones. El precio internacional de esa gasolina, ¿por dónde debería estar? Hoy está en 2.50, debería estar quizás en 3.50, debería poder estar también en $4, supongamos. Pero si le pusieras tú $1 más, estás hablando otra vez 1.300 millones de dólares. Entonces, solamente ahí tienes 2.500 millones de dólares de recursos que le podrían caer al fisco. ¿Para qué? Para atender los problemas sociales, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de seguridad y otros más. Eso es un gran paso. Y aparte te abre la posibilidad de que el resto del país se desplome y que puedas por fin regresar a tomar plata a tasas decentes que no sean el 14% que nos darían hoy día, sino ojalá el 5 o 6% como puede conseguir algún país vecino. Apuntar por el riesgo país es parte de lo que nos está diciendo en este momento Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, pero estas son las más urgentes, pero no todas, pues, ¿no? No, por supuesto, la que quisiéramos que el gobierno empuje, que no es solo el gobierno, el sector privado, es la actividad económica. O sea, yo no quisiera ver el crecimiento bancario del crédito, que hoy día está creciendo al 8%, cuando el año pasado crecía al 13%, y crecía hace 2 años al 15%, y hace 7 años crecía al 20%. Esos crecimientos de crédito, al menos esas eran cifras hasta el mes de marzo, son muy malos. Está diciendo que no hay crédito. Se nota, de hecho. Entonces, ¿y por qué no hay crédito? Porque el depósito está creciendo al 3%. Entonces quiere decir que no estás captando plata porque hay atrasos, porque la plata no está regresando yendo a la banca, y la banca no puede prestar recursos. Y la tasa de interés también a nivel internacional ha subido, localmente también ha tenido su impacto de crecimiento. Quizás tampoco hay proyectos que la gente diga, yo tengo este proyecto, dame plata. Entonces, ahí hay un problema. Y ese problema se lo observa en el número de personas empleadas o con empleo pleno. Estamos en 2.900.000 personas con empleo pleno al mes de marzo de este año. ¿Cuánto estaba el año pasado? Exactamente igual. ¿Cuánto estaba hace 5 años antes de la pandemia? Estaba quizás un poquito mejor. O sea, no hemos logrado recuperar el nivel de empleo al nivel de prepandemia, y eso que han incrementado 600.000 personas más en la población económicamente activa. O sea, 600.000 personas más en posibilidad de trabajar, y no aumentamos un solo puesto de trabajo. Claro. Eso es grave. Entonces, pero eso es una conversación entre el privado y el público para ver cómo podemos dinamizar la economía. Y yo creo que buena parte del dinamismo de la economía es con aliviar los atrasos, que el atraso hoy día ya es deuda, ¿verdad? Por lo tanto, si yo tomo deuda para pagarle a esa gente que está atrasada, no estoy incrementando la deuda, estoy simplemente mejorando el instrumento. Entonces, eso puede darle algo de movilidad a la economía.
Bueno, pero observo que de todas maneras, ok, el día de mañana imaginemos que políticamente se pueda, que lleguemos a un consenso como sociedad en el Ecuador y de repente se eliminan los subsidios y el fisco de repente cuenta con X cantidad de dinero para mantener, digamos, intacto todo lo que teóricamente hace. Sin embargo, tenemos otros problemas de fondo. Por ejemplo, año a año debe aumentar el porcentaje de dinero que se le asigna a la educación, sí o sí, independientemente de que hayan crecido los ingresos del Estado, independientemente de que haya crecido el tamaño de la economía, independientemente de que estemos bollantes o de que caigamos en crisis. El porcentaje de asignación debe crecer. Año a año se pierden juicios que siguen, digamos, internacionales, locales, no sé, donde tienes que restituir a alguien, a un funcionario público, pagarle indemnizaciones, y por otro lado, internacionalmente perdemos juicios que también son otro puñal a la economía, o mejor dicho, a la situación fiscal. ¿Qué hacer más allá del tema de subsidios? Porque yo creo que si bien parte de la receta incluye el pensar en qué podemos dejar de hacer, en qué podemos dejar de gastar, existen cosas que no pueden hacerse en el Ecuador. Por ejemplo, necesitamos una reforma laboral que permita al sector público deshacerse de aquellos que tienen que deshacerse. Sí, veamos el tema de salud y educación. Eso arranca allá para el 2006, con el presidente Palacio, hace una consulta popular, un plebiscito, y pregunta, y la gente respondió afirmativamente: sí, hay que darle medio punto del PIB adicional a educación y medio punto del PIB adicional a salud. Cuando hace la consulta, educación y salud estaban alrededor del 3%, ¿ya? Alrededor del 3%. 14 años después, ¿en dónde está educación y salud? Están alrededor del 3%, o sea, no les dieron un peso, o sea, no les dieron nada, porque les hicimos trampa. Porque presupuestábamos a salud que había que darle, digamos, 300 millones de dólares, y lo poníamos en el presupuesto, transcurría el presupuesto del Estado, no había plata, no le dábamos los 300 millones, y se hacía el presupuesto del siguiente año, y le dábamos lo mismo, o sea, no le incrementábamos, o sea, porque como no cumplimos, lo trabajaba yo con el presupuesto codificado, y dije, mira, terminé el año en este presupuesto. Por lo tanto, sobre este presupuesto, que es menor que el inicial, ahí le vamos a subir estos 300 millones de dólares. Y eso ocurrió 14 años, hasta que hace un par de años en la Asamblea, a alguien brillante se le ocurrió: oye, no hagas que le den medio punto del PIB sobre el presupuesto de vengado, porque los estás engañando, porque estás bicicleteando, porque no les dan un peso nunca. Haz lo que se los den sobre el presupuesto inicial, ¿verdad? Y entonces, claro, fue la forma de liberar la trampa. Y otra vez, entonces mostraste la insostenibilidad. Ya el año pasado se le dio incremento sobre el presupuesto inicial y no se lo pudo cumplir, ¿verdad? Pero cuando este año le dices, vamos a darle ahora, supongamos que haya sido 3.000 y le pusieron a 3.500, ahora ya no te van a decir, ¿sobre cuánto me vas a dar? Te voy a dar 500 millones sobre los 3.500 iniciales, que no los cumpliste. Entonces resulta que hay a la fecha actual vamos a terminar el año con cerca de 2.500 millones de dólares en presupuesto de salud y educación, que estando presupuestado no se lo puede dar. Entonces empieza el presupuesto, arranca ya con esas dificultades. Y entonces es momento de decir, ¿sabes qué? ¿Será que hay que hacer un cambio ahí porque no podemos darlo? ¿O será que haremos el esfuerzo para que lleguemos al 3, al 3,5, al 4, y ya no al 4 y 6, ya que estaba en la norma constitucional? Entonces, pero hay que sincerarlo, porque si no, año tras año, vas a ir acumulando en una cuenta de presupuesto inicial un valor que nunca entregas, ¿no? Entonces, eso de ahí hay que llegar. Y en el tema de nómina, yo también creo que hay que corregir el asunto de que si alguien dice aquí encontré 50 personas que puedo prescindir en este ministerio de 500, debo prescindir, y no puede ser que mañana prescindo de aquello como ministro y después de 3 años ponen un tema legal, los indemnizan, los tienes que devolver, les tienes que pagar los años que no trabajaron. Eso hay que corregirlo. Pero un tema importante acá: ¿cuánto es frente al Producto Interno Bruto el gasto de nómina el año pasado y cuánto fue hace 5 años? Y resulta que es el mismo 8% del Producto Interno Bruto. O sea, con razón el PIB está plano, o sea, no está presionando la economía. Y no es lo mismo que lo que pasa con intereses de deuda, que quizás era 2 y ahora es 3, o lo que pasa con el 40% de la seguridad social,
que era 2 y ahora es 3 y va para arriba. Va a llegar un momento, al ritmo que estamos con ese 40%, quizás a la vuelta de 10 años, habría que hacer el ejercicio bien, de 15 años, en donde el 40% pese tanto como la nómina, lo que quiere decir que es insostenible. Ese es el mayor problema que tenemos que enfrentar, es la insostenibilidad. Y esa solución parche que busca en la Asamblea, decir, dame la plata al día de los municipios, no soluciona. O sea, no, debes corregir el problema y hoy día no lo estás haciendo. Estimado Fausto, queremos agradecerle que nos haya compartido toda su experiencia en estos temas. Nos ha señalado no solamente lo urgente, lo importante, sino aquello que es definitivamente insostenible para la economía ecuatoriana, y lo ha dicho pues con toda la claridad del caso, ¿no? Para que dejemos atrás todos esos abordajes políticos, podríamos decir así, de temas tan sensibles que nos afectan, no solo en los temas fiscales, sino pues que se extienden al resto de la economía. Cerramos de esta forma nuestro primer segmento, Observatorio de la Economía y la Política de Contrapunto Liberal. Retomamos su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y en esta ocasión vamos a nuestro segmento Hablemos de lo importante porque debemos dejar de perder el tiempo. Y el día de hoy hablaremos en este espacio sobre las reformas a la Constitución y reformas legales. ¿Qué está fallando en el Ecuador? Definitivamente hay algo que no funciona y como sostenía Albert Einstein, no se pueden tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Natalie. Para conversar sobre este importante tema, contamos con la participación del abogado Juan Antonio López, gerente de asesoría jurídica y además analista económico del IEP. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Bueno, pues Juan Antonio, hace un momento estábamos hablando con Fausto Ortiz, nuestro invitado del segmento anterior, y básicamente la conclusión que me deja o lo que me queda en el radar es la situación del Estado ecuatoriano es insostenible. Y en general hay muchas cosas que son insostenibles dentro de nuestra economía, muchas cosas que deberían suceder, hay reformas que son necesarias emprender, hay unos consensos que no existen y de paso hay unas limitaciones extraordinarias dentro de lo que es el Estado ecuatoriano. Entre ellas, la Constitución. Muchas veces hemos escuchado, yo lo he visto hasta en chats, sí, lo que tenemos que hacer es cambiar la Constitución. Yo te diría, bueno, en principio de acuerdo, pero si somos los mismos que estamos eligiendo, pues tal vez no cambie nada. ¿El problema subyace en la Constitución o dónde se puede encontrar? Bueno, el problema se origina en la Constitución. La Constitución que tenemos es la número 20 en la historia republicana del Ecuador y yo creo que ya cumplió su ciclo. Ya del 2008 al 2024... Ya hizo suficiente daño. Hizo suficiente daño o fue aprobada y seguimos teniendo los mismos resultados. Y lo que es peor, la situación actual nos hace reflexionar de que necesitamos cambiar o la Constitución entera o cambiar partes enteras de la Constitución. Entonces, esto es algo que tiene que estar en el debate en las próximas elecciones, en boca de todos los candidatos, y ser abordado ya sin miedo, ¿no? Ya tenemos que ir de frente con reformas constitucionales o la reforma de toda la Constitución porque es necesario, es imperativo. Juan Antonio, aquí hay muchos criterios y hemos escuchado personas que en este caso pues tienen en realidad toda la autoridad, podríamos decir, para hablar de estos temas, sostener que Ecuador podría plantearse volver tal vez a la del 98. ¿Tú ves algún escenario posible en ese sentido? Muchos la añoran, ok, pero ¿es posible eso dentro de nuestro marco? Yo creo que sí es posible, jurídicamente sí es posible, pero quizás políticamente no es posible. ¿A qué me refiero? A que creo que la Constitución actual tuvo ciertos aportes que quedarían pues, y sería un retroceso ir a la Constitución anterior. Yo creo que tenemos que ir hacia adelante, no podemos ir hacia atrás. Sí sería bueno irse a coger ciertas cosas de la Constitución anterior que no era perfecta, que había muchas cosas que resultaron en lo que fue pues el mandato ciudadano de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Creo que has dado en el clavo en ese sentido con la palabra retroceso. Y yo ahí, hablando de esta necesidad de una reforma y de entender
cómo se relacionan las reformas constitucionales y las legales y cómo esto tiene implicaciones en lo que habíamos estado conversando con Fausto Ortiz y que ya José pues nos ha recordado en este momento, y es esa dinámica tan compleja como perversa que se da, porque uno a veces puede observar casos en los que incluso hay instituciones que son creadas por la Constitución y por lo tanto pues tienen cierto nivel de blindaje y se les atribuye cada vez más competencias, y eso, más competencias no solo son más recursos sino también más gente, y uno dice, cuando quiere apuntarle a hacer un poco más racional, que sea un poco que haga más sentido ese tamaño del Estado con el tamaño de nuestra economía, uno de los grandes retos que el país tiene en este momento, uno retrocede un poco, y para los que hemos pasado en algún momento por una responsabilidad en la función pública, sabemos que esto pues se complejiza porque tienes esta cuestión, tienes instituciones que quisieras achicar, pero resulta que tienen competencias constitucionales, competencias legales, y luego también viene esa otra parte, ¿no? Quien asume la cabeza de esa institución dice, pero ¿cómo la reduzco si es que yo tengo un mandato de esta forma? Me van y me estarían señalando pues más o menos con justa razón si es que dejo de hacerlo o achico esa institución. Efectivamente, es un poco la continuación de lo que conversábamos. Ya la Constitución ya no da, ya tenemos que cambiar o la Constitución o cambiar partes de la Constitución. Y eso significa que tenemos que entrar en una discusión seria de qué queremos como país, cómo queremos un país. Y está por reconocer ciertas realidades de que el Estado no puede continuar como está, con una burocracia pues sumamente grande, instituciones que no cumplen pues sus objetivos, instituciones que de alguna manera compiten contra otras instituciones, y tenemos que repensar, se traslapan exactamente, y tenemos que repensar qué es lo que queremos como país. Y tenemos que conocer ciertas verdades. O sea, aquí tenemos por ejemplo, un poco seguramente la continuación de la anterior entrevista. No podemos seguir con un subsidio 50 años. Hay que reconocer ciertas realidades. El Ecuador no es el Ecuador de 1972. Ecuador no es el mismo Ecuador que era en el 2008. Ha cambiado, y por eso se necesita repensar qué es lo que queremos como Estado. Se necesita repensar cómo queremos las instituciones políticas del Estado, no solo las instituciones jurídicas, sino las políticas. Cómo queremos el sistema electoral. El tema de los derechos es un capítulo totalmente aparte, pero también muy importante, que tenemos que comenzar a discutir. Pero definitivamente hay que ir, y esto es una conversación un poco densa y un poco pues que tenemos que ir desglosando poco a poco, ¿no? Y tiene que estar en los próximos meses, en las próximas elecciones, como un tema prioritario. Yo me niego a pensar de que seguimos en lo mismo, viendo quién es el siguiente presidente, y que las propuestas no estén alineadas con cambios de fondo, con cambios estructurales, y todo eso empieza por la Constitución. Juan Antonio, tú mencionabas hace un momento que si bien podría jurídicamente sustituirse esta Constitución por la del 98, en términos políticos no era viable. Y yo creo que lo mismo pasa con muchas otras cosas. A ver, si nos sinceramos y hacemos un minuto de reflexión, el país tiene que adoptar cambios urgentes e importantes si queremos que tenga un destino diferente al que ya tiene. Y sin embargo, más allá de que la opción de una nueva Constitución, yo creo, puede solucionar muchísimos los problemas del país, para llegar a ella tenemos que pasar por el proceso político que premia no precisamente a la gente que reflexiona, no precisamente a la gente que tiene algún nivel de criterio sobre los temas que son importantes para el país, sino que reconoce que el que va a ganar una elección, cualquiera que éste sea, es alguien que es popular, que es bonito, que no sé, que es el que me cayó bien o yo qué sé. O sea, si bien tenemos un deseable que es el cambio de constitución vía asamblea constituyente tal vez, y una constitución nueva es necesaria, el proceso político, me temo, daría lugar a que tengamos exactamente un reparto en esa asamblea similar al de la asamblea actual, con lo cual el deseable se convierte en no viable. A ver, aquí tú partes de un supuesto, y el supuesto es que necesitas una asamblea constituyente
que está pues como un articulado de la actual Constitución para hacer otra Constitución. ¿Ya? Y yo lo que digo es, ¿según quién? Según la actual Constitución, por supuesto. Tú puedes llamar a una nueva constituyente, y etcétera, etcétera, y te vas a enfrentar a un proceso político, lo que tú me has dicho. Pero de las 20 constituciones no todas se han hecho así, y el proceso constitucional pues no necesariamente tiene que ser así tan político, donde entran pues personas que tienen quizás alguna representatividad, por supuesto, y por eso están ahí, pero no necesariamente tienen el conocimiento para actuar y hacer una nueva constitución. Entonces, yo considero que no debería ser un proceso político el hacer una nueva constitución. Eso nos llevó a la actual constitución, a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, donde no estaban pues gente que sabían pues temas legales, temas constitucionales. Había muchos que sí sabían, por supuesto, pero había gente que estaba ahí por la representatividad que tenían, pero no necesariamente el conocimiento que tenían, ¿no? Entonces, sí creo que hay que repensar la forma en que se va a plantear esto. Y por eso creo que los políticos, ahora que vayan pues a una nueva elección, deben ir con las opciones, ¿no? No necesariamente tiene que ir una Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue el último proceso y nos llevó a lo que tenemos actualmente. Podemos ir a otras formas de hacer... Pero tal vez esas otras formas, en cambio, no sean viables jurídicamente. Jurídicamente actual no son, porque la Constitución te cierra y es un candado. Pero acuérdate que el soberano máximo es el pueblo. Y el pueblo va a elegir un presidente. Y claro, quizás no sea inmediato, pero el presidente debería ir en agenda con alguna forma de hacer una nueva Constitución que no necesariamente pase por el candado constitucional actualmente que está blindado y nadie lo quiere romper, porque los políticos se benefician de... Claro, pero si vamos a eso, tal vez imaginemos que tenemos al candidato a la presidencia o al nuevo equipo, cualquiera que este sea, con la propuesta que tú sostienes y que tenga la intención de llevarla adelante, pero se va a topar con la Corte Constitucional que va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. La Corte Constitucional también tiene manejo político. No necesariamente. No lo dudo. Yo diría que sí, por supuesto, puede ser un escollo, pero la Constitución puede ser votada, puede ser consultada con el pueblo, y el pueblo es el que va a decidir sobre una nueva Constitución. Claro, yo creo que el presidente nuevo debería ir con algo redactado bajo el brazo. Ya estás hablando tal vez, Juan Antonio, de algún bosquejo de pasar de esos 444 artículos a 100 artículos bien hechos que nos devuelvan las reglas del juego claras y que dejen de entorpecer la posibilidad de los ecuatorianos de prosperar con su propio esfuerzo. Sí, por supuesto. El proceso de hacer una Asamblea Nacional Constituyente puede ser y ha sido muy engorroso. Lo fue para la Constitución actual y no produjo buenos resultados. Entonces, yo sí quiero y creo que la invitación es a pensar fuera de la caja. Y claro, por supuesto, una Constitución siempre va a tener que ser aprobada por el pueblo. Eso es indiscutible. ¿Ya? Y el pueblo podrá decidir sobre su futuro. Sobre el contenido y todo esto. Entonces, pero ahí la redacción del nuevo texto tiene que ser, pues, yo creo, pues, hecho con gente muy especializada y gente que en realidad quiera pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Entonces, tú has descrito en este momento cuál es ese proceso que se siguió la última vez y yo le agregaría a eso, para nuestros amigos que nos están siguiendo en este instante, que de hecho pues tal vez ni siquiera asumiendo la mejor fe en este caso, no solo que no te conviene electoralmente, sino que incluso cualquier persona que se responsabilice por la presidencia en el siguiente periodo o que quede electo en este caso, puede ver lo improbable, lo inconveniente en materia de tiempo que puede ser embarcarse en un proceso de cambio constitucional, porque son dos elecciones, pues. Son dos elecciones según el esquema actual. Se te va el 70% del periodo solamente en este propósito. O sea, tendría que ser prioridad 1, en este caso, dedicar todos sus esfuerzos a este tema, porque efectivamente el resultado siempre puede ser peor y eso pues no podemos perderlo de vista, pero tú como ciudadano entonces sostendrías que vale la pena
podría valer la pena escuchar a alguien que tenga como propuesta principal devolverle a Ecuador un poco de racionalidad, porque el gran problema de la Constitución actual es que es en muchos sentidos un saludo a la bandera, ¿no? En materia de derechos amplísimos, en la práctica pues es imposible de sostener en esos términos. Sí, efectivamente, y aquí lo de fondo es entrar ya al debate de cada uno, de cómo queremos plantearnos Ecuador. Ecuador ya sabemos, pues tenemos leyes que tienen más de 100 años y no han producido los resultados que se desean, ¿no? Tenemos leyes que ya están obsoletas en relación a los tiempos modernos, ¿no? Tenemos un gobierno que en muy poco ha sido pasado a una esfera electrónica, como ya es en otros países. El Estado pues se ha quedado totalmente rezagado al sector privado, y tenemos un sector privado pues que pues, lucha por sobrevivir en este país, frente al Estado pues que sigue creciendo, y ojo, no es un proceso que se da en todos los países, no necesariamente aquí. En Estados Unidos también tienen ese problema, que el Estado crece, el presupuesto del Estado crece, el Estado federal en este caso, y es un poco imparable, pero en algún momento alguien tiene que decir, ya no se puede más, hay que reducir esto, hay que racionalizarlo, hay que cambiar las reglas del juego. Y por ahí tiene que ir la discusión. Mira, Juan Antonio, se sostiene aquí, y estoy totalmente de acuerdo, en que es necesario un cambio de constitución, pero la ciudadanía debería entender por qué es necesario ese cambio. O sea, ¿qué tiene de malo la constitución existente? Yo de antemano les digo, todo lo tiene de malo, pero ¿qué tiene de malo esa constitución? Como alternativa, tal vez podrían, no sé, algún político, algún partido político proponer más bien una especie de reforma constitucional por bloques, así, sí, sustituyase esto y en estas áreas, de tal manera que tengamos, como quien dice, una especie de tres combos que vienen a alterar partes importantes de la constitución existente, y tal vez eso sea algo más viable jurídicamente, tal vez eso pase los filtros que lamentablemente hoy por hoy no se pasan, porque acá o tienes un filtro político que lo impide todo, y a políticos que no quieren tratar de ver qué hay más allá. Tienes un filtro jurídico y de alguna manera también tienes la agenda que no está clara porque no hay consenso sobre qué es lo que queremos, y eso es un problema adicional. O sea, no hay consenso, tenemos un filtro jurídico, tenemos un filtro político, y bueno, ¿qué cambios deberían hacerse a esta constitución de ser caso? ¿Por qué esta constitución, la existente, no sirve? Y luego, pues, ¿cuáles podrían ser esos bloques de reformas en caso de ser un bloque de reforma? Bueno, voy a hablar de muchas cosas, porque ahí la constitución es muy densa, es muy grande también, y hay cosas que desde el día 1 quedaron obsoletas, ¿no? La constitución preveía cierta organización a nivel territorial que nunca se cumplió, por si acaso, ¿no? Entonces, ahorita tenemos pues realidades, hay otros países que lo han reconocido. Hablemos de El Salvador, hay municipios que dejaron de existir en El Salvador. ¿Por qué? Porque no eran sustentables, se redujo el número de municipios. Aquí en el Ecuador tenemos eso, tenemos parte de eso, la organización territorial hay que repensarla, ¿no? Existen las provincias, los gobiernos provinciales, las gobernaciones, y hay competencias que se traslapan entre gobernación, prefectura, GATS, los GATS parroquiales. Esto es una locura. O sea, está pensado, el concepto de Estado y de descentralización de Estado está pensado para un país en donde existe abundancia, y no es el caso del Ecuador. Tenemos que pensar con un país en crisis, que tenemos que crear un Estado un poco más reducido, ¿no? Un poco donde no se traslapen los niveles de gobierno y donde pues exista cierta racionalidad, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, las instituciones políticas, ¿no? Estamos hablando de la Asamblea, cómo no nos representa, o mejor dicho, no nos representa la Asamblea. ¿A quién representa? Representa a los partidos políticos, a los dueños de los partidos políticos. Y en muchos casos al narcotráfico. No lo sé en realidad, pero en todo caso siempre quienes terminan poniendo los bloques mayoritarios de la Asamblea actual son los dueños de los partidos políticos. En realidad no representa a la ciudadanía. Ya el Consejo de Participación Ciudadana, que para mí, pues, en principio creo que no cumple su función, pero tampoco nos representa. Ahí
las personas que lo integran, pues están ya un tiempo ahí y no nos representan, en realidad el sentir ciudadano. Se han vuelto, no sé si el caso de los actuales, pero el caso de los anteriores, en gente pues que manipulada por los propios dueños de los partidos, ¿no? Entonces hay que poner esto en la mesa de discusión y decir, bueno, ¿qué se requiere? Mayor representatividad en ese que es la institución que debería ser representativa de todos los ecuatorianos, y para eso pues hay que discutir las reglas, las normas que rigen los procesos de elección, cómo deben elegirse, esto de hacer listas de 6 asambleístas, 4 asambleístas, 5 asambleístas por provincias nacionales. O sea, todo eso debería entrar en discusión, ¿no? Asimismo, pues, el tema de cómo deben, cómo debe ser un gran problema ahorita es el tema de la inseguridad, y eso va íntimamente relacionado con el tema de la justicia, ¿no? Nosotros, y lo digo yo, soy abogado, este tema de que la justicia es gratuita, la justicia, se le ha cargado a la justicia un peso, pues, a todo nivel, y claro, pues, nosotros tenemos que estar conscientes de que demanda más recursos la justicia, ¿no? La justicia penal, pues, debería estar mejor financiada. La justicia civil deberían, pues, privilegiarse los métodos alternos de solución de conflictos. Igual, pues, aquellas derivaciones de lo que es el derecho civil, que es el derecho inquilinato, el derecho de familias, etcétera, etcétera, que pues debería primar las soluciones amigables, las soluciones consensuadas, los métodos alternos, porque vemos que no se da abasto a la justicia actual, ¿no? Y eso, pues, hablando del tema del narcotráfico, es un poco lo que termina siendo el caldo de cultivo. O sea, se ha logrado premiar la justicia, claro, y es algo que tenemos que enfrentarlo, y pues el Ecuador tendrá que hacerlo tarde o temprano. Juan Antonio, tú nos has descrito en este momento, pues, algunos de los puntos más urgentes, y de lo que te escucho en este instante, una de esas priorizaciones que habría que hacer es justamente esto de repensar este esquema, que es una de esas funciones que se traslapa, pues, ¿no? Entre el Consejo de Participación Ciudadana y de la Asamblea, pero para eso la Asamblea también, casa adentro, pues tendría que revisar un montón de cosas, porque devolver la designación de autoridades no es una cosa menor, y de hecho, pues, este año en particular, con todos los temas que hemos hablado, incluso tenemos los tenemos aún más agravados, porque tenemos concursos en marcha en este instante. No sabemos qué es lo que va a pasar con el CNE, no sabemos qué va a pasar con lo de la cabeza de la fiscalía, nuevo fiscal, y que por lo tanto, pues, todos estos temas se nos cruzan. Hay un último mensaje antes de que tengamos que ya despedir nuestro espacio, y también despida Joselo, para poder recordarnos, ¿no? Porque todo parece sumamente importante, pero ¿qué es eso urgente en este caso? Que tú vendrías, si tuvieras la oportunidad de podar esa Constitución, vendrías y sacarías de una. A ver, yo creo que lo más urgente es quitarnos de la cabeza que la Asamblea, el candado constitucional es algo infranqueable, ¿no? Y sobre todo quitarnos de la cabeza como ciudadanos de que no existen formas de hacerlo. El nuevo presidente, el que se elija ahora en la siguiente elección, debe tener como punto primero hacer reformas constitucionales. Yo sé que no es muy atractivo, pero tenemos un país que lo demanda. Tenemos un problema grave a nivel financiero, un problema grave a nivel de seguridad social, un problema grave a nivel de economía, y tenemos que abordarlo. Y la única forma de abordarlo es haciendo cambios estructurales, haciendo cambios de fondo. No podemos continuar con cambios muy particulares, y tenemos que abordar lo grave, ¿no? Yo dije el tema de los subsidios porque eso es algo que lacera el presupuesto del Estado, y creo que es algo que tenemos que aceptar los ecuatorianos. Ya el subsidio no puede continuar como está.
el subsidio a la gasolina. Se agotó ese modelo. Se agotó ese modelo. Y parte por el reconocimiento. Si no lo hacemos, no vamos a poder continuar. Ok. Bueno, pues lo que entiendo yo de esta gran conversación que hemos tenido el día de hoy es que debemos los ecuatorianos poner los pies sobre la tierra y entender y afrontar la realidad que nos circunda. Hoy hemos tenido en este espacio de conversación a Juan Antonio López, un amigo de la casa, un académico asociado al Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y seguiremos hablando con ustedes, queridos amigos, el próximo lunes a las 10 de la mañana en su programa Contrapunto Liberal, por aquí, por I99. Muchísimas gracias a todos, pasen un muy buen día. Gracias. Chao.